Días les dimos a conocer la noticia del rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú, debido a que el gobierno mexicano otorgó asilo político a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, quien es procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 2022. El gobierno peruano consideró este acto como una intromisión no autorizada en los asuntos del Perú, lo que llevó a la ruptura diplomática anunciada ya por el canciller Hugo de la Cela. Y para hablar de este tema nuevamente nos acompaña el analista político Antonio Castillo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado Francisco, muy buenos días a la hermana República de México y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. En este tema de la situación que estamos viviendo, nosotros estamos siempre a tu disposición, de manera de que estamos a lo que tengas a bien plantearnos. Claro que sí, muchas gracias, Antonio. Y precisamente quiero preguntarte, pues, ¿cómo ha recibido tu país la noticia de este rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú? Aquí, lamentablemente, como todo hecho que tiene origen y connotación política, estimado Francisco y estimados amigos, las opiniones están realmente compartidas y polarizadas. No podía ser de otra manera. Estamos ante, como bien lo has dicho, la ex premier del gobierno de Pedro Castillo. Se ha producido una ruptura de relaciones diplomáticas, creo que ya ruptura, ¿no es cierto? Porque antes también ya se produjeron con el retiro de los respectivos embajadores en el año 2023 a raíz del asilo concedido a la señora de Pedro Castillo, y ahora nuevamente se ha dispuesto el retiro de los cónsules, de la cónsul encargada de la embajada aquí en el Perú, en una situación realmente penosa, donde, como decía, las opiniones son compartidas y por un lado es el sector adverso al asilo político, que es el que ha generado la ruptura de las relaciones, que proviene de parte del gobierno y de quienes siguen esta opinión y esta forma de pensar en nuestro concepto conservadora, bajo los argumentos de que México estaría invadiendo la soberanía del Perú, estaría practicando una injerencia permanente, sistemática, y la verdad es que quienes conocemos la historia sabemos que esto realmente es poco sostenible, ¿verdad? Porque México es uno de los países precursores del tema de la doctrina de la no injerencia, ¿verdad? A través de la llamada doctrina Estrada, del gran jurista y diplomático Genaro Estrada de México, de principios del siglo XX. Sin embargo, acá las imputaciones son realmente acuciosas, minuciosas y permanentes, al grado de que en algunos sectores se están planteando hasta la intromisión militar policial en la Embajada de México para detener a la señora Betsy Chávez Chino, lo cual obviamente es una práctica dictatorial y totalitaria, ¿no? Muchos se están inspirando en lo que sucedió en Ecuador. Romero Novoa ingresó a la Embajada, ¿no es cierto?, también mexicana, para sacar al vicepresidente que tenía un tema judicial, al vicepresidente ecuatoriano. En fin, nosotros consideramos que aquí hay un pensamiento de inspiración totalmente dictatorial, o que desconoce la historia y los tratados internacionales y el derecho internacional para hablar y para hacer ese tipo de planteamientos, ¿no? En la práctica, el gobierno peruano que promueve esto ha dejado en stand-by, ha dejado sin respuesta el pedido del salvoconducto de la Embajada de México, y en la práctica lo que está haciendo es denegar el asilo, lo cual contraviene todos los convenios y tratados internacionales. Muchos de los sectores conservadores aquí están ignorando que el asilo es una historia de larga data, que viene desde la época casi romana, desarrollada en la Edad Media, desarrollada bajo los parámetros del derecho de los cánones religiosos, ¿no es cierto? En la época de la conquista del Perú, ya Carlos V decía, ¿no es cierto?, las casas de los embajadores sirvan de asilo inviolable, como antaño sirvieron los templos de los dioses, sin que nadie sea osado de violar tal asilo bajo pretexto de ninguna especie. O sea, Carlos V, un monarca propio del medioevo y del feudalismo. Ahora estamos en la época republicana, en la época de los estados de derecho, ¿verdad? Sin embargo, seguimos insistiendo en que bajo el concepto de soberanía no es posible conceder el asilo, y menos el salvoconducto. Quienes plantean esto olvidan que allá en la Torre en 1949 se asiló en la Embajada de Colombia, cuando no existía aún ni siquiera el Convenio de Caracas, ¿verdad?, ni la Constitución de 1993 en el Perú, como vamos a ver en algún momento más adelante. Y sin embargo, al final, las Cortes Internacionales le dieron la razón a la Torre, que era un
procesado y acusado por delito de rebelión, donde hubo levantamiento en armas de parte de la Marinería del Callao el 3 de octubre de 1948, donde se consideraba que la Torre había sido quien había dirigido y conspirado para esa toma del poder a través de las armas en colusión con la Marinería en el Callao. Viene el golpe de Estado de Odría y empieza la persecución contra los líderes apristas. Ahí la Torre se asina en la Embajada de Colombia y nadie dijo rompemos relaciones con Colombia. El gobierno de Odría, a pesar de un gobierno dictatorial, gobierno militar, de botas y de charteras, no dijo rompemos relaciones con Colombia, ni incursionó tampoco a la embajada con los tanques, sino que se fueron a un litigio internacional que finalmente después de 5 años lo ganó el gobierno colombiano y allá de la Torre no fue entregado a las autoridades peruanas, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? México, como decía, respetuoso también de esta práctica, de esta tradición, a lo largo de toda su historia, ha asilado a cientos, ¿verdad?, de líderes que en algún momento vinieron de la época de la Guerra Civil Española, y no solo a líderes de la Guerra Civil Española del bando republicano, sino también hasta personalidades de la extrema derecha en algún momento, ¿no? El propio Shah de Irán fue alojado, asilado en algún momento en México, el cineasta español Luis Buñuel, el propio Aya de la Torre también se alojó, se asiló en México en algún momento, ¿verdad?, que es donde crea su partido aprista en el año 1924. Y eso los sectores conservadores del Perú, muchos de ellos pertenecientes todavía a este partido aprista, están detrás del gobierno, alrededor del gobierno actual, desconocen y no la tiran por la borda y acusan pues a la hermana República de México de injerencista, a su gobierno de injerencista, que nosotros consideramos esto no es así, ¿no? Solo la ignorancia o la vocación totalitaria puede hablar cuando se conoce la historia y el derecho internacional. Por el lado contrario, quienes consideramos que este tema tiene que verse a la luz de los parámetros jurídicos, de los parámetros diplomáticos, de los parámetros de toda sociedad democrática, civilizada, occidental, y sobre todo de un Estado de Derecho, donde no interesa la voluntad de las personas, ¿verdad? Lo que interesa es lo que dice la ley, lo que dicen los tratados, lo que dice la constitución política de cada país y lo que dice la petición en materia internacional, ¿verdad? Aquí en el Perú se está pretendiendo tirar por la borda que la propia Constitución del Perú, en el artículo 36, dice que el Perú reconoce el derecho del asilo y dice claramente, estimados amigos, que el país asilante es el que califica la naturaleza del asilo. Si se trata de un tema político, si se trata de un tema de delito común, obviamente en el segundo caso no procede, pero le otorga al país asilante, en este caso a México, la capacidad, la potestad, la facultad de determinar la naturaleza del delito, del asilo, y en este caso México ha dicho se trata de una persecución política y concede el asilo, ¿verdad? Eso es un derecho de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, del artículo 4, que lo establece claramente así, del mismo modo como estamos refiriendo de la propia Constitución peruana que así lo establece. Las convenciones vienen en el mismo sentido. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 14, es decir, todo el bagaje jurídico nacional, internacional, propio de la praxis de todo Estado social y democrático de derecho, establece que el asilo debe ser concedido, como ha sido concedido, el salvoconducto debe ser entregado. No hacerlo es una burla realmente, y lo que pensamos que aquí en efecto se está preparando la píldora, se están preparando las condiciones para que en algún momento, ya el fiscal ha pedido la detención preventiva de la señora Chávez Chino, están esperando que el Poder Judicial le ponga la orden de captura como consecuencia de ello, y de repente pues alistar los tanques e incursionar en la embajada, lo cual sería realmente vergonzoso, penoso, y propia de una situación de un Estado penosamente totalitario, ¿no? Dictatorial, donde las leyes pues se convierten simplemente en un papel, una hoja al viento, pero en la práctica mandan las armas, manda el autoritarismo, manda la ignorancia de una u otra forma de toda la historia de lo que es el asilo desde la época medieval, como hemos dicho, en las iglesias, en los recintos sagrados, no entraban ni siquiera los soldados del monarca, ¿verdad? Porque era el respeto a lo que era la persona humana y a los parámetros religiosos, que ahora con el curso de los años se ha convertido pues en lo que es las instituciones jurídicas, igual de protección al ser humano, a la dignidad humana, al derecho a la vida, al derecho a la integridad física, al derecho a la libertad. Son consideraciones propias del derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, que en el Perú están siendo tirados por la borda, evidenciando lamentablemente el momento
político por el cual estamos atravesando, donde las libertades cada vez están siendo conculcadas y el derecho cada vez lamentablemente pisoteado. Exactamente, coincido contigo, Antonio, no son, pues digamos, las maneras correctas, diplomáticas y jurídicas de resolver esta situación, y efectivamente platicamos contigo hace 1 año y medio más o menos esta situación de la irrupción del gobierno ecuatoriano en nuestra embajada en aquel país. Existe desgraciadamente la posibilidad que esta situación se replique allá en el Perú. Espero que no sea el caso, y coincido también contigo que para eso hay tratados, hay maneras, hay protocolos de resolver los conflictos, y que el derecho al asilo político es una garantía que los países democráticos obviamente observan, entre ellos nuestros países también, y espero que esto pase pues a mejor término lo más pronto posible. Ya para cerrar, Antonio, brevemente, platícanos en tu opinión cuáles serán los efectos de ese nuevo conflicto diplomático entre ambos países. Sí, quiero dejar en claro, mi estimado Francisco, que por nuestra parte no tenemos ninguna simpatía por la señora Chávez Chino, totalmente distantes de su perfil político, de su praxis, de sus condiciones, en lo absoluto. Sin embargo, aquí nos preocupa, sobre todo lo que acabamos de manifestar, la situación del Perú ante la comunidad internacional y ante el respeto a los tratados. Toda nación civilizada debe honrar sus tratados y compromisos. Como todo ciudadano y todo hombre de bien, debe honrar también sus compromisos. Lo contrario simplemente es ponernos al margen del ordenamiento legal y prácticamente en condición de casi un malhechor, ¿verdad? Muy bien. Claro. Dicho esto, el tema de qué es lo que va a pasar finalmente con las relaciones Perú-México, nosotros consideramos que lamentablemente, así como están las cosas, va a tener que solucionarse esto a partir del próximo gobierno de julio del año 2026, del próximo año, ¿no? Porque acá vemos que no existe la menor voluntad, porque lamentablemente también acá el perjuicio está siendo realmente calamitoso para no solo las relaciones diplomáticas, sino también para los ciudadanos del Perú y de México, están vinculados por razones comerciales y económicas y culturales. No olvidemos que el Perú tiene acuerdos de educación, de cultura, de cooperación turística, de transporte aéreo, de cooperación contra el narcotráfico, o sea, está de por medio hasta la seguridad ciudadana. Tiene tratados de extradición que podrían hacerse prevalecer en estos momentos después de conceder el asilo, ¿verdad? Y el salvoconducto respectivo. O sea, todo está previsto, pero acá todo eso está dejándose de lado, ¿no? Tratados para evitar la doble imposición tributaria, en fin, tratados sobre impuesto a la renta, en fin, tenemos un tratado de libre comercio con México, no olvidemos, desde el año 2011, ¿no es cierto? Tenemos una inversión de México en el Perú cuantiosa que en algún momento llegaba hasta 14,000 millones de dólares, ¿verdad? Y igualmente el Perú tiene sus inversiones en México alrededor de 30, 40 millones de dólares. Es decir, hay un flujo de inversiones que yo creo que ahora se pone en riesgo porque ningún empresario mexicano va a querer invertir en el Perú, donde no se respeta a los tratados internacionales y viceversa, ¿no es cierto? Ningún peruano pero va a querer invertir en México, donde se sabe que no hay pues respeto de parte de nuestro gobierno por las convenciones y los tratados internacionales. Entonces, aquí hay una situación peligrosa, calamitosa, para no solo los estados del Perú y de México, sino también para los ciudadanos del Perú y de la hermana República de México. Esperemos que eso se solucione en los próximos meses, como corresponde a dos naciones hermanas, de historia común, de un pasado común, de un pasado similar desde la época prehispánica, pero de culturas muy semejantes, muy similares y de tal grandeza que hasta ahora sigan marcando los hitos de la historia continental. De modo que los gobernantes esperemos que se pongan a la altura de las circunstancias, porque realmente hasta ahora en el Perú, por lo menos hay que decirlo con pena y con vergüenza, están dando eso, vergüenza y pena. Claro, comparto tu opinión, Antonio. Vamos a ver qué ocurre, y obviamente cualquier situación que tenga lugar en tu país nos vamos a comunicar contigo para que nos expliques exactamente qué ocurre, y espero en verdad que la relación entre ambos países se resuelva lo más pronto posible. Pues como siempre, Antonio, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo hasta el Perú. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y un abrazo también para ustedes y los hermanos de la República de México. Muy amable. Gracias, Antonio. Hasta luego.